Hola, hola, el día de hoy vamos a hablar acerca del efecto espectador o más conocido como el síndrome de Genovese. Este síndrome o efecto trata de cuando una persona que está en peligro, pues cuando una persona necesita ayuda, es mucho más probable recibirla cuando hay menos personas a su alrededor que cuando hay más personas a su alrededor. Esto es una situación normal, bueno, común que vemos en nuestro trabajo diariamente, ya que si nos ponemos a analizar cuando tenemos un compañero que necesita ayuda con algún tipo de fuerza o con algún tipo de trabajo, es más probable que yo lo ayude o que otra persona lo ayude cuando hay menos personas en su ambiente que cuando hay más personas en su ambiente. Pero más adelante mis compañeras van a entrar a explicar en teoría y cómo funciona todo esto del efecto espectador o el síndrome de Genovese. El nombre de efecto espectador surgió en 1964 alrededor de un asesinato de una persona llamada Kitty Genovese. Ese asesinato fue sobre la mañana, sobre más o menos, pongamos una hora, especulemos, más o menos sobre las 10 de la mañana. El asesino le proporcionó varias puñaladas, dejándola tendida en el suelo. Después huyó y después como de después de un determinado tiempo, el asesino volvió y cuando vio que Kate estaba todavía en el piso gritando, pidiendo ayuda, y vio que estaba intentando ingresar al bloque de su apartamento, la terminó de rematar, es decir, le proporcionó muchísimas puñaladas que llegaron pues ya a darle la muerte. Entonces, por esto nace también el nombre del síndrome de Genovese, a raíz del asesinato de Kitty. Le daré paso a mis compañeras para que expliquen más a profundidad el tema. La teoría de efecto espectador se basa en que a mayor número de personas es menos probable que alguien intervenga. Esta teoría fue desarrollada por Bill Blatan y por Darley, basándose en el caso de la chica Jenov en el año 1964, como ya lo mencionó anteriormente mi compañera, donde socialmente fue increíble ver que a raíz de que hubieron tantas personas y tantos espectadores en el sitio, ninguno tuvo la intención de reaccionar. Para corroborar esta teoría, ellos decidieron realizar otro experimento en donde se citó a un grupo de estudiantes para aplicarles un test. Luego de que ellos llegaran a realizar el test, el grupo se dividió en dos. En el primer grupo, la persona realizaba el test de manera individual, estando completamente solo en una habitación, y en el segundo grupo, la persona realizaba el test de manera grupal, en donde todos sus acompañantes eran actores. Luego de empezar a realizar el test, se empezó a introducir humo en la habitación, simulando un incendio, y se pudo observar que la persona que estaba realizando el test de manera individual tardó aproximadamente 5 segundos en reaccionar, mientras que la persona que estaba realizando el test grupal tardó 15 segundos en reaccionar. Lo que se pudo concluir de este experimento es que cuando estamos solos tendemos a reaccionar de una manera más racional, mientras que cuando se está en grupo tendemos a esperar que alguien más reaccione primero que nosotros. Esta teoría es parecida a la que ya había realizado el señor Gustave Le Bon a principios del siglo XX, en donde decía que las personas cuando están en grupo o cuando están en muchedumbres tienden a actuar de manera irracional. También podemos observar que es una situación que representamos día a día, en donde nos dejamos llevar por situaciones y por actitudes de las personas que nos rodean. Bien, ahora en este espacio les explicaré qué motivos hacen que las personas dejen de socorrer a alguien en situación de auxilio y qué hacer para evitarlo. Bueno, muchas de las situaciones que hacen que una persona evite socorrer a otra en situación de vulnerabilidad, pues nos pasan diariamente y en nuestra cotidianidad, como por ejemplo la falta de responsabilidad hacia una situación de violencia, donde otra persona esté golpeando a otra, donde la estén gritando, donde la estén juzgando, donde la estén criticando, donde estén vulnerando su integridad emocional, psicológica, física, y pues no hagamos nada al respecto.
También está el miedo que se siente al momento de tratar de intervenir en alguna de estas situaciones y no saber cómo va a reaccionar el agresor. También están los juicios morales. También hay personas que piensan, si ahí está la otra persona, pues yo porque tengo que ayudarlo, yo porque tengo que hacerlo. Y también se ve mucho, pues en muchos casos, personas que se preguntan por qué debo ayudar a la víctima. Y estas son pues situaciones que se viven en el trabajo, en el colegio, en la casa, en la universidad, en la calle, y pues que nosotros como sociedad muchas veces dejamos pasar desapercibidas, que no, o sea, no intervenimos ante estas situaciones. Y ahí es cuando pues nos convertimos en los difusores de la responsabilidad. Bueno, y estas situaciones pues las podemos evitar de varias maneras, como por ejemplo ser más observador. Muchas veces las personas solamente nos enfocamos en lo que nos sucede a nosotros y no nos preguntamos cómo se sienten las demás personas o no miramos más allá de lo que nos pasa a nosotros. Ser más empáticos, ponernos en el lugar del otro, pensar qué nos gustaría que pasara si nosotros estuviéramos en ese lugar, en el lugar de la otra persona, o si nos estuviera sucediendo lo mismo. Aquí vamos a mencionar dos temas principales, los cuales son por qué se produce el efecto espectador y cómo podemos evitarlo. Entonces, iniciamos del por qué se produce el efecto espectador. El efecto espectador para la Tani y para Darle se basa en una serie de variables de las que dependerá la conducta de quien asiste a un evento de violencia. Aquí está conformado por 5 fases. La primera es comprender la situación. Segundo es valorar la interpretación de la situación como algo grave. Tercero, percepción del grado de responsabilidad. Cuarto, conocimiento de las formas más adecuadas de asistencia en ese momento. Y por último, tomar la decisión. Aquí está planteado por Foschino, Bárbaro y Russo en el 2019. Ahora vamos a hablar de cómo evitar el efecto espectador o síndrome genovese. Para prestar ayuda es muy necesario que la persona comprenda y decida cuál es la forma más apropiada de asistencia, pero incluso si él decide involucrarse. También puede darse razones por las que literalmente no quiere involucrarse en ese momento. Aquí podemos hacer un ejemplo y podemos reconocer que no todos tenemos las capacidades suficientes o más bien decidimos no actuar, ya que los costos de nuestra intervención pueden darse por demasiado altos. Planteado por Myers en 1983. Las investigaciones sugieren que para aumentar los comportamientos de ayuda es necesario reducir o eliminar factores que lo obstaculizan. También favorecer la acción de la norma recíproca y enseñar la prosocialidad y el altruismo, también planteado por Myers en 1983. De hecho, Stanley Milgram, el mismo controvertido del experimento de la obediencia a la autoridad, afirma que el efecto espectador puede ser causado sobre la sobrecarga de información que confunde y paraliza al individuo, mientras que para Darle y para Latane este efecto está relacionado con la responsabilidad de quien pueda asistir a esta situación de emergencia. Mientras que más gente observa la situación, la responsabilidad individual disminuye, pues la persona cree que alguna otra persona pues va a intervenir en ese momento caótico.